Hola, que Dios te bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos. Somos de la Iglesia Evangélica Bautista de las Delicias. Gracias por este tiempo. Nos comunicamos en este tiempo por este método. Y también nos estamos juntando en Moreno 5656, no más de 30 personas, ¿sí? Cumpliendo con todos los protocolos que la provincia, la nación, la ciudad
nos dan, ¿sí? Cumpliéndolo a rajatabla. Gracias por acompañarnos, ¿sí? Lo mismo que vas a escuchar hoy, ahora, va a ser predicado en Moreno 56 ahora a las 17 horas, ¿sí? Muy bien. ¿Y qué tenemos para hoy? Texto base. Un texto base de Pablo, que está, de Pablo, ¿no? ¿Sí? En la epístola a los Filipenses. Vamos a buscar Filipenses capítulo 1, versículo 27. ¿Sí? Y allí vamos a desarrollar un punto. Dice Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Sí? Nos da una tarea importante en este tiempo. Pero, ¿cómo llegamos a Filipenses? Muy bien. En Hechos de los Apóstoles capítulo 28, ¿sí? Hechos de los Apóstoles capítulo 28 al final, ¿sí? Versículo 30, dice la palabra de Dios. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos lo que a él venía, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Acá vamos a ver a Pablo preso 2 años, del 60 al 62 después de Cristo, en Roma, ¿sí? En una casa alquilada, prisión domiciliaria, lo cual no le impedía escribir. ¿Sí? De hecho, vas a ver 4 cartas escritas en prisión. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, las 4 cartas de la prisión escritas allí en Roma del 60 al 62 después de Cristo, ¿sí? Y nos está diciendo allí preso, ¿sí? Y yo lo transpolo a este tiempo, ¿no? A este tiempo de persecución de este virus que nos persigue, ¿no? Y de esta pandemia que es a nivel mundial y que si abren un lugar, una playa, por ejemplo, ahí estaba viendo en Italia, en España, abren una playa, al otro día en Alemania la tienen que cerrar, en ese mismo lugar la tienen que cerrar, porque el virus se pasa, ¿sí? Y se transmite de hombre a hombre, ¿no? Y hasta el momento, hasta que no haya una vacuna, este va a ser el método, no nos vamos a contagiar por lo que se está viendo, ¿no? Eh, bueno, así es el pecado. Eh, no es que se contagie, pero sí nacemos, ¿sí? Con ese gen del pecado en nuestro cuerpo, ¿sí? Por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios, y fuimos destituidos de la gloria de Dios. No es justo ni a un uno, dice la palabra también. Y en el huerto del Edén, allí lo vemos a Adán y a Eva, ¿sí? Tomar una decisión más allá del libre albedrío que Dios les ofrecía, y solamente obedecer, ¿sí? Obedecer. No comas de ese árbol, ¿sí? Ellos optaron, gracias a la libertad que tenían de optar, ¿sí? Porque mira, no nos hizo marionetas. Cada uno de nosotros somos libres de optar, y ellos optaron. Muy bien, en esta opción, Pablo se podría haber quedado triste, ¿no? En prisión, y, y preguntándose por qué estoy en prisión si hago lo que vos me decís que haga. Y preguntándose, bueno, entonces Dios es malo porque a mí me mete en prisión si yo haciendo todo lo que Él me pide. Y, y leyendo su vida, leyendo la palabra de Dios, vemos que Pablo hace de su vida una entrega total y absoluta, que no importaba las paredes que lo rodeaban. En este tiempo era una casa alquilada en Roma, pero era una prisión. Y las cadenas que él tenía eran las cadenas que le sujetaban a un guardia que también le cambiaban cada 6 horas, ¿sí? Pobre de ese guardia, ¿no? Porque cuando él no tenía visita, Pablo no tenía visita, porque dice la palabra de Dios, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento, esa cadena no era impedimento para predicar el reino de Dios y enseñar acerca de Jesucristo. Y si no tenía visita, tenía el guardia al lado encadenado y seguramente Pablo
le exponía todo lo que nosotros sabemos de la salvación. ¿Y qué sabemos de la salvación? Que Cristo vino y se entregó por nosotros. Fue ese sacrificio perfecto, acepto, hecho una sola vez y para siempre. ¿Sí? Derramó su sangre allí en la cruz por mí. Porque yo merecía la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús. Entonces, comprendiendo eso, Pablo no se queda tristemente encadenado, sino encadenadamente libre a través de la palabra de Dios y predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesús. ¿Sí? Es un gran ejemplo para nosotros cómo hemos de pasar este tiempo, ¿no? Las, eh, Hablo con mucha gente, eh, algunos de la iglesia, otros del trabajo, otros del deporte, chicas del deporte para las cuales yo trabajo, y hay una tristeza terrible, y hay un bajón impresionante, claro, claro, porque la realidad, ¿no? La normalidad cambió. Y ahora no te puedes ver con los afectos y te tenés que cuidar grandemente y está restringido el movimiento y muchas de las cosas que están pasando ahora en este tiempo, ¿no? Y a mucha gente le cuesta. Bueno, tomemos el ejemplo de Pablo, que aún encadenado, aún preso 2 años en Roma, en una casa alquilada, escribió 4 cartas, ¿sí? De las cuales las 4 están en la palabra de Dios, Efesios, Filipenses, Colosenses, ¿sí? Y Filemón. Las 4 cartas están aquí en la palabra de Dios. Él no se puso triste, él no se puso a contender contra Dios, él no, no. Y encima, Él nos dice que nosotros nos debemos comportar como es digno del Evangelio de Cristo. Él estaba encadenado, injustamente encadenado. ¿Eh? Y sin embargo, Él en Filipenses capítulo 1, versículo 27 nos dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. También aprovecha para desarrollar la cristología en estas cartas, ¿no? Fíjate, en Filipenses Jesús desciende a los abismos y es exaltado hasta lo más alto, hasta lo sumo. ¿Sí? Después, acuérdate, Dios le dio un nombre que es por sobre todo nombre. ¿Sí? En Efesios, todo es puesto bajo sus pies. Y en Colosenses, Cristo es la cabeza suprema de esas dos creaciones espectaculares, el universo y la iglesia. Cristo es la cabeza suprema de esas dos creaciones. Entonces, este tiempo lo aprovechó de forma espectacular de la mano de Dios, nutriéndose, escuchando al Espíritu Santo que le hablaba cada día, ¿sí? Todos los días como a vos, ¿sí? No poniéndose triste, no bajando los brazos, ¿sí? Sino siempre preparándose, porque alguno iba a entrar a esa casa alquilada, ¿sí? O le iban a cambiar el guardia que lo tenía sujeto y encadenado. ¿Hacia dónde voy? Que en este tiempo, ¿sí? Volvé a la casa de tu padre. ¿Sí? En este tiempo de necesidad, en este tiempo de pandemia, en este tiempo que mira para todos lados y está complicado, todo cambió, todo es distinto. Dios es igual, el tiempo no lo altera. Pasa el tiempo y el hombre, sí, necesita de Dios, es la solución para su vida. Eh, el tiempo, ¿sí? Nos habla de la necesidad de Dios, porque hace 2000 años o en este 2020, ¿sí? El hombre necesita de Dios y volver a la casa de su padre. Dice la palabra de Dios que Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es lo que exponía Pablo en cada una de sus predicaciones, diciéndote que hay un Salvador y que necesitas de ese Salvador. Y si te reconoces como pecador,
lo único que te falta es hacer la oración y aceptarlo a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. Cosa que hicimos muchos de lo que estamos viendo, ¿sí? Este video. Y si es la primera vez que lo ves o nunca hiciste esta oración, te pido que me acompañes, ¿sí? Es sencillo, es entregar tu vida a Dios y aceptar a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. Decir así a Dios, Padre, perdona mis pecados, me confieso y me reconozco como pecador. Acepto a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. Gracias, porque me amás más allá de lo que yo soy. Me amás y enviaste a Jesucristo a morir por mí. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración por primera vez y aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador, hay gozo en los cielos y aquí en la tierra. Te pido por favor que te comuniques con alguno de los hermanos que te han mostrado este video y así nos gozamos juntamente con vos. Gracias por acompañarnos, que Dios te bendiga ricamente en este tiempo. Bendiciones.